La Procuraduría General de la República prepara un departamento especial para el cobro de multas y quienes se atrasen en pagarlas deberán pagar mora o intereses para que así puedan actualizarse y no le darán la licencia si mantienen más de una cantidad determinada de infracciones. La ley de tránsito en República Dominicana es sumamente compleja, porque para cumplirla necesariamente los conductores deben asumir la ley como lo establece la normativa. Por ejemplo, aquí en túneles y elevados es muy sabido por todos, hasta la saciedad, que no pueden ser usados ni por motoristas, ni por guagüeros, ni por choferes de carga. En este caso, patanistas o transporte de carga, entiéndase camiones o furgones. Lo que más hacen los animales de esta fauna vehicular del país es hacer uso de esos espacios de forma inadecuada. En el caso de los motoristas que vienen a representar la alimaña más grande que tiene la fauna vehicular nativa, entiéndase aquellos que viven violentando la ley de manera grosera y olímpica, donde no solamente usan túneles y elevados, sino que también transitan en vía contraria, se mantienen calibrando en vías que son muy concurridas, poniendo en peligro la vida de los transeúntes, la vida de otros conductores y la propia. Sin embargo, aquí parece que no hay régimen de consecuencia con relación a todos los motoristas que infringen la ley. Pero, ¿cuál es la forma que utilizan los agentes de DGC para colocar estas multas en contra de quienes ellos entienden que infringen la ley? Lo primero es que aquí está prohibido por la normativa andar sin cinturón de seguridad. Y si un agente de DGC divisa que estás andando con lo propio, inmediatamente procede a colocarte una multa de 1,000 y pico de pesos. Pero ¿qué resulta? Los choferes del concho público parece ser que están exonerados o tienen el privilegio de que pueden transitar no solamente sin el cinturón de seguridad, sino violentando la propia ley que dice qué capacidad de vehículos en la matrícula o qué capacidad de carga tienen esos vehículos establecido por ley, establecido en la matrícula. Un carro público, al día de hoy, le meten 8 personas, 7 y 8 personas, cuando su capacidad es de máximo 5. Ahí ya se está violentando la ley. Un carro público, por ejemplo, un chofer del coche público o de una guagua voladora, puede transitar sin ningún problema, sin cinturón de seguridad e incluso hasta faltándole una luz. Y la autoridad parece que no se fija en esa parte, sino se fija solamente en los vehículos privados, cuando una persona, si tiene el vidrio claro, pues lo pueden divisar porque tenga el cinturón que no lo lleve puesto. Establece la normativa y así nosotros lo apoyamos, de que todo aquel que infrinja la ley, no importa dónde sea ni cómo sea, que tenga que pagar la consecuencia de sus actos. Ahora bien, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué un chofer de voladora se puede ir en rojo y no pasa nada? ¿Por qué un chofer de carro público puede andar sin acta de nacimiento? Y cuando ocurre un hecho lamentable, un incidente o un accidente en este caso, muchos de ellos andan hasta sin seguro y no sucede nada. No hay régimen de consecuencia en ese aspecto. Cuando se trata así de una persona que anda con todos sus documentos en regla, contra ese sí se ensañan. Y lo digo propiamente porque es la verdad. Contra las personas que sobreviven en este país a puro dolor, de la clase media, contra ellos sí se cumplen las leyes, y más las de tránsito. Contra ellos sí, porque ellos son los que sustentan esa base económica, donde la autoridad prácticamente se ensaña en contra de aquellos que sí cumplen la ley, que sí tienen capacidad para poder costear una multa. Contra ellos sí, aquellos que pagan sus impuestos, contra ellos sí. No quiera ver usted a un propietario de un vehículo privado que por descuido ande sin cinturón, o que por descuido, sabiéndolo bien, tenga un dispositivo colocado en el frente de su vehículo y que se dé cuenta un agente 10, inmediatamente le ponen una multa por distracción. Pero más bonito es cuando están en las autopistas con los radares de velocidad, que nadie sabe cómo ellos lo hacen o de qué manera miden, porque muchas veces te miden la velocidad y te salen al frente, se te tiran prácticamente al medio de la calle, se te van encima, muchas veces se te van encima
para que tú tengas que detenerte. Si tú andas a una velocidad imprudente como ellos alegan, entonces te lo llevas por delante. Y así no puede ser. Otra cosa, esa colocación de multas de manera medalaganaria, ya con la placa, si está a nombre del conductor, la placa del vehículo, inmediatamente le colocan una multa sin que tú hayas infringido ningún nivel de ley y te aparece la misma y que tienes que ir a pagar el impuesto correspondiente al banco que corresponde hacer ese tipo de pagos. Cuando vas a renovar tu licencia y te salen algunas multas, no te la quieren renovar porque tú tienes algunas multas. Aquí, supuesta y alegadamente, los agentes de DGC deben llevar un mínimo de multas diarios para poder sustentar el sistema y para poder colocar a todo el que trabaja en ese tipo de situaciones, o básicamente para que el sistema sea financieramente viable. Y yo pregunto si eso realmente es así. Entonces las multas van a ser colocadas de manera arbitraria y obligatoria, como a veces se ven en algunos casos. Aquí hay casos donde te colocan una multa de maldad, que tú mismo no te das cuenta dónde infringiste la ley, que muchas veces con tu placa inmediatamente te colocan una multa y cuando tú vas a renovar tu licencia o por cualquier otro método te aparece la misma. Si se va a pagar intereses, si te colocan una multa como lo hacen algunos agentes de DGC de forma medalaganaria o que tú no te das cuenta, entonces ¿cómo se va a pagar esos intereses? Eso va a subir ahí, si tú no te das cuenta te va a aumentar hasta que llegue al cielo. ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar para esos fines? Hemos escuchado a la ministra de Interior hablar sobre ese aspecto, colocar la narrativa en la sociedad con relación a la colocación de las multas. Ahora bien, ¿cómo se va a ejecutar este programa? ¿Cómo se va a ejecutar este proyecto? Que ya de por sí es creado de manera administrativa en la Procuraduría General de la República para que tenga mayor peso de ley y para que tenga la mayor fe pública y de seguridad, y que así sea de manera directa como una política pública de tránsito. La pregunta es, ¿cómo vamos a implementar este tipo de situaciones? ¿De qué manera se va a desarrollar? ¿Cómo se va a establecer que te coloquen una multa y que tú tengas que pagar intereses y no te das cuenta de que esa multa existe? Ya se van a eliminar los tribunales de tránsito con relación a eso. O sea, si tú tienes una contravención, como se le decía antes, o una situación y vas a pagarla o vas al tribunal de tránsito, bajo qué circunstancias tú vas a manejarte ahora que hay una especie de organismo que va a regir todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones del tránsito en la República Dominicana. ¿Cómo vamos a manejar esa parte? Si el tribunal de tránsito va a desaparecer, si tú puedes pelear tu multa como se hacía anteriormente, si puedes ir y exigir que es la palabra tuya contra la gente de DGC, que casi siempre salen ganando porque se protegen entre ellos. Entonces, todo este tipo de cosas hay que explicárselo a la población, hay que decirle a la gente cómo se va a manejar esto, porque hay mucha confusión. Aquí nosotros, los que manejamos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, vivimos un estrés constante. ¿Por qué? Por las mismas imprudencias de los otros conductores, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también con la fiscalización arbitraria por parte de algunos agentes de DGC. El orden es bueno. Hay que establecer la prioridad correspondiente para que evitemos continuar en las estadísticas mundiales como uno de los países donde más vidas se pierden en el tránsito vehicular. Pero también tenemos que reconocer y entender que la gente muchas veces carece de la educación vial necesaria, pero la autoridad carece de la formación y la fe pública para establecer las multas correspondientes cuando se hacen de forma arbitraria y medalaganaria.